Entonces, en la clase pasada estuvimos hablando del plural de los sustantivos que dijimos que se forman simplemente añadiendo una S como en el español al final del sustantivo. Por ejemplo, apple y apples, car y cars. Entonces, cuando el sustantivo termina en vocal O, pues añadimos ES. Por ejemplo, potato y potatoes, hero y heroes. Entonces también hacemos lo mismo cuando termina en SH, SH, S, Z, X o doble S. Aquí tenemos church, iglesia, churches, iglesias, box, caja y boxes, cajas. Waitress, mesera y waitresses, meseras. Entonces, cuando el sustantivo termina en F o tiene una vocal delante, cambiamos la F por una B corta y pues añadimos S. Por ejemplo, knife, cuchillo, nice, cuchillos, life, vida, lies, vidas. Entonces, en el caso que terminan en Y, cambiamos la Y por una I latina y añadimos ES. Por ejemplo, cherry, cereza, cherries, cerezas. Entonces, hemos sustituido esta Y por la I para luego poder añadir S. Celery y celeries, lo mismo. Entonces, las frases negativas con el verbo to be en presente simple se forman simplemente añadiendo la palabra not en la oración, pero no la ponemos donde nosotros queremos. Tiene que ser después del verbo, sí o sí. Por ejemplo, aquí tenemos I am a teacher. Yo soy un maestro, en afirmación. Entonces, para negar esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar a not en ese espacio de ahí. Entonces sería I am not a teacher. Yo no soy maestro. You are my friend. Tú eres mi amigo. Negación. You are not my friend. Tú no eres mi amigo. He is here. Él está aquí. Negación. He is not here. Él no está aquí. Entonces, estas dos palabras, si la ven, están en azul. Y estas dos también están en azul. Es porque se pueden contraer con una sola. Entonces, aquí tenemos que are not en contracción sería aren't. Is not sería isn't. Entonces hemos copiado esta frase y esta frase y la hemos pegado aquí para convertirla en corta, contracción. Entonces la que era you are not my friend ahora es you aren't my friend. Y la que era he is not here ahora es he isn't here. Bien, entonces alguien quiere preguntar algo antes de continuar con el próximo tema. Ok, nadie quiere preguntar nada, pues continuamos. Entonces continuamos. Como ustedes han visto, esta regla pues solo funciona con el verbo to be. Para los demás verbos lo hacemos de otra forma.
¿Qué le ponemos? Entonces, con el verbo to be nosotros agregábamos la palabra not después del verbo. ¿Qué pasa? Con los demás verbos vamos a agregar dos palabras, las cuales son do y not, pero en este caso es antes del verbo. Entonces, para la tercera persona del singular, o sea, los pronombres he, she e it, vamos a utilizar dos not. Y el verbo no necesita la S. Por ejemplo, tenemos la frase you come, que es tú vienes. Para negar eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a utilizar do not en ese espacio de aquí. Entonces voy a copiar la frase, la pego debajo y pongo do not. Entonces ahora estamos diciendo tú no vienes. O si decimos we go to the school, nosotros vamos a la escuela. Para negar esto, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo que hicimos aquí. Entonces ponemos we do not go to the school. Nosotros no vamos a la escuela. Si alguien tiene dificultad en entender lo que significa esto, puede ser porque no está haciendo el repaso, porque todo esto lo hemos dado, ¿verdad? We go to the school. Nosotros vamos a la escuela. Lo único que estamos haciendo es añadirle una palabra nueva a lo que ya sabemos. Entonces, una frase más tenemos he makes a table. Él hace una mesa y she says hello. Ella dice hola. Entonces recuerde que como estamos hablando de la tercera persona, he o she, pues al verbo le estamos añadiendo una S. Recuerden que esto no es plural, porque un verbo no se pone en plural. Esto nos está indicando la tercera persona. Entonces, ¿cómo vamos a formar las frases negativas con estos pronombres? Pues vamos a copiar la frase, pegamos debajo. Y esta también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí me dice que para estos pronombres yo voy a utilizar dos not. Y al verbo, pues le voy a quitar la S. Pues eso es lo que voy a hacer. Voy a poner aquí, en vez de do not, voy a poner dos not. Y aquí al verbo, no, error. Voy aquí abajo. Does not say hello. She does not say hello. Ella no dice hola. Y aquí fue lo mismo. He does not make a table. Él no hace una mesa.
Entonces, estas dos palabras y estas dos palabras, pues las podemos contraer en una. Entonces, do not en una sola sería don't. Y dos not en una sola sería doesn't. Entonces, podemos traer este mismo ejemplo. Nos vamos a traer este. Y este de aquí. Y tenemos we do not go to the school. No vamos a la escuela. En la forma corta, pues sería we don't go to the school. Y aquí she does not say hello. Sería she doesn't say hello. Entonces, si alguien tiene alguna duda, ponga la mano arriba. Si no, pongan el pulgar. Para pasar con las frases afirmativas. Digo, interrogativas. Ok. Entonces, como todos lo entienden bien y está súper claro, pues le saben, pues tienen que sacar 20 en ese tema. Profe, una pregunta, yo tengo. Sí. La contracción, ¿eso es una otra forma de decirlo? Una forma más corta y más fácil de decirlo. Okay. Pero decir esto es lo mismo que decir eso. Lo único que aquí lo estamos diciendo más largo y aquí lo estamos diciendo más corto. ¿Por qué lo estamos diciendo más corto? Porque si tú cuentas, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 palabras. Mientras que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos una palabra menos en esta frase. Por eso es más fácil y más corto. Pero al final de cuentas, como yo siempre le digo, esta forma es opcional. Si ustedes quieren la usan, si no quieren no la usan. Con la forma larga, pues está bien. O con cualquiera de las dos, está más que bien. Eso es decisión de ustedes. Para fines de aprendizaje, pues tenemos que conocer todo. Porque si nada más fuera para hablarlo, pues yo le enseñara solamente esta. Pero si alguien pues le dice una frase como esta, pues ustedes se van a quedar como que, ¿qué dijo? ¿Verdad? Porque no le estamos enseñando lo que tenemos que enseñarle. Entonces, vamos a pasar con las frases interrogativas. Pues ya entendemos las frases negativas. Eso es con to be. Y eso es con todos los verbos. Excepto to be. Vale. Entonces lo mismo vamos a hacer con las frases interrogativas. Podemos llevarnos este título. Entonces ponemos frase interrogativa.
con el verbo to be en presente simple. Entonces decimos para formar frases interrogativas con el verbo to be en presente simple. Solo basta con invertir el orden. Entonces, para formar frases interrogativas con el verbo to be en presente, primero tenemos, bueno, lo que vamos a hacer es invertir el orden. Eso se refiere a que primero vamos a colocar el verbo y luego el pronombre. Entonces, por ejemplo, si decimos you are a mechanic, que es una frase afirmativa, tú eres mecánico, si queremos convertirla a interrogativa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a colocar el al primero y luego el you. Entonces sería are you a mechanic? ¿Eres tu mecánico? O he is in the house. Él está en la casa. En interrogación sería is he in the house? ¿Está él en la casa? Exacto. Así de simple se forman estas frases. Si alguien tiene alguna duda, adelante. Si no, pasamos por los demás verbos. Para formar frases interrogativas, solo basta con añadir la palabra do al inicio de la oración. Entonces, para los pronombres he, she, it, entonces para la tercera persona del singular, pues en vez de do, vamos a colocar dos. Entonces la nota de siempre, el verbo no necesita la S. Entonces, ejemplo, you go to the mall, tú vas al mall, y
We take the train. Nosotros tomamos el tren. Entonces, eso es una afirmación. ¿Cómo las convertimos en interrogación? Pues, simple. Vamos a usar do aquí delante. Vamos a copiarla. Entonces ponemos do y aquí el signo. Do you go to the mall? ¿Tú vas al mall? Y we take the train sería do we take the train? Nosotros tomamos el tren. Así de simple, tomamos esas oraciones. Entonces, para la tercera persona, tenemos la frase he sends a message. Va a poner a leer. Él envía una carta. Y she gets the money. Ella consigue el dinero. Entonces, vamos a convertir eso en interrogación. Pues vamos a copiar las frases, pegamos debajo y venimos aquí arriba y nos dicen que para esos pronombres vamos a utilizar dos. Pues eso es lo que voy a hacer. Aquí pongo dos, al igual que aquí debajo. Entonces, ¿qué pasa? Porque tenemos el verbo con la S. Y aquí nos dice, pues que en este caso ya el verbo no necesita la S. Pues entonces la voy a borrar. Y nos quedaría la frase, does he send a letter? Él envía una carta. O, does she get the money? Ella consigue el dinero. Entonces ya de esa forma tenemos las frases interrogativas con todos los demás verbos que no sean to be. Con to be ya vimos que es invertir el orden. Con los otros verbos podemos usar estas reglas. Entonces, si alguien quiere preguntar algo, tiene alguna duda. Si todo está claro, pues pongan el pulgar para pasar al pasado simple. Yo no entendí esa parte. ¿Cuál? La parte de la frase interrogativa con... Sí, no, el último. El último. Ajá. Ok, mira. Para formar frases interrogativas, o sea, para hacer preguntas, en términos más sencillos, para hacer preguntas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar do al inicio de la oración. Entonces, para los pronombres he o she, vamos a utilizar dos. Por ejemplo, aquí tenemos la frase you go to the mall. Tú vas al mall. Es una frase afirmativa. Pero ¿qué pasa si tú me quieres hacer esa pregunta? Tú me quieres decir, tú vas al mall. Pero en inglés, tú vas al mall. Entonces, ¿cómo tú harías eso? Pues tú tienes que añadir el do a la oración. Tienes que decir, do you go to the mall? Entonces ahí ya tú me estás haciendo una pregunta. Entonces eso es frase interrogativa. Al igual que la de aquí, yo te digo, we take the train, nosotros tomamos el tren. Pero si tú me quieres preguntar, nosotros tomamos el tren, tú vas a utilizar el do al inicio también. Do we take the train? Tomamos el tren.
Entonces siempre colocando también el signo. En español nosotros formamos la pregunta simplemente cambiando el tono de voz. Por ejemplo, tú vas al mall, se oye que es afirmación. Ahora si yo digo, tú vas al mall y cambio el tono, pues ya ahí yo la estoy convirtiendo en interrogación. Pero ¿qué pasa? En inglés no funciona así. En inglés pues tenemos que añadir esto a la frase para que sea una pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Que para he o she, como estamos hablando de tercera persona, no podemos colocar solo el do, porque es un error. Tenemos que colocar dos en vez de do. Entonces, he sends a letter, él le envía una carta, afirmación. Si queremos que sea una pregunta, vamos a poner dos. Dos he sent a letter. Entonces ya estamos diciendo, él envía una carta. O dos she get the money. Ella consigue el dinero. Entonces lo único que estamos haciendo es añadir una palabra al inicio, para que sea una pregunta. Entonces, vamos a pasar al último tema de hoy y es el pasado simple. Para entender el pasado simple, ustedes tienen que dominar de memoria los 16 verbos básicos para poder entender el pasado simple. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a volver a traer los verbos para refrescarle la memoria de cuáles son esos verbos básicos que tenemos que saber. Pasado simple. Pero antes de hablar del pasado, tenemos que tener algo en cuenta. Hay que tener algo bien claro. Y es que en inglés los verbos en inglés se clasifican en dos grupos, los cuales son regulares e irregulares. Entonces, verbos se clasifican en dos grupos, regulares e irregulares. Bien. Entonces, dice también, para formar el pasado simple de los verbos regulares, ojo, de los regulares, solo funciona, esta regla que voy a explicar ahora, solo funciona con verbos regulares. Solo tenemos que añadir la terminación ed al final y ya con eso tenemos el pasado simple del verbo regular. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo work, el cual es trabajar y el cual también es un verbo regular. Por lo tanto, para formar el pasado, pues simplemente digo worked, añadiendo ed. Entonces, esta terminación tiene una pronunciación de una T. Worked. Otro ejemplo, play, el verbo play, que es jugar. El pasado, agregando ed, entonces play, jugado. Podemos decir, aquí decimos I work in
a market, trabajo en un supermercado. Y aquí la podemos traer al pasado, simplemente poniéndole de. Entonces decimos I worked in a supermarket o simplemente market. I worked in a market. Yo trabajé en un supermercado. Y aquí I play tenis. Yo juego tenis. El pasado. I played tennis. Yo jugué tenis. Yo jugué tenis. Entonces, antes de conocer el pasado simple de los verbos básicos, vamos a dar este tema, el cual justamente es la terminación ed. Terminación ed. No, ese tema ya lo dimos, la terminación ed. Vamos a ver. Que yo recuerde, no. No lo dimos. No lo hemos dado. Ok. No, ese tema va más para abajo. Entonces lo vamos a eliminar. Vamos a pasar pues a conocer el pasado simple de los verbos básicos. Bueno, voy a buscar la lista de los verbos. Entonces, bueno, me queda un minuto, voy a pausar, voy a reanudar. Ustedes vuelven y entran para continuar con este tema. Entonces, tenemos a to come, que es el verbo venir. Luego tenemos a to let, que es el verbo dejar. A go, que es el verbo ir. A put, que es el verbo poner. Take, tomar. Give, el verbo dar. Get, conseguir. Keep, mantener. Make, hacer. To
to do también hacer, to sin parecer, to say decir, to see ver, to send enviar, to be cero es dar y to have tener. Entonces, no le estoy colocando el to para ahorrar tinta, como dicen, pero ustedes saben que aquí delante va un to para indicar el infinitivo. To come, to let, to go, to put, etc. To take, to give, to get, to keep, to make, to do, to seem, to say, to see, to send, to be y to have. Esos son los verbos básicos, esto ya lo sabemos y el cual tenemos memorizado. Entonces, ahora lo que vamos a ver cómo se forma el pasado de estos verbos. Pero primero tenemos que tener en cuenta cuáles de estos verbos son regulares para yo poder pues hacer esto que hice aquí con estos verbos. Yo simplemente le puse eso al final para que sea el pasado y listo. Entonces, ¿cómo yo sé cuando un verbo es regular y cómo yo sé cuando es irregular? Entonces ahí es que le tengo la mala noticia. No hay forma de saberlo, sino que tenemos que memorizar cuáles son regulares y cuáles no. Esa es la parte difícil. Entonces, por suerte yo le voy a decir de esta lista cuáles son regulares y cuáles no. Entonces, to come es un verbo irregular. Por lo tanto, la regla que yo expliqué abajo no me va a funcionar con este verbo. Entonces, continúo. To let, tampoco, irregular. To go, irregular también. To put, también. To take, irregular también. Para no cansar el cuento y no alargar el asunto, todos son irregulares, excepto to sing. Por lo tanto, para yo formar el pasado simple de to sing, pues simplemente voy a hacer lo que hice abajo, agregarle de. Entonces aquí tengo sing, que es parecido. Entonces, no se asusten si ustedes dicen, wow, pero todos son irregulares, madre mía. Existen más verbos regulares. Yo creo que hay más regulares que irregulares. Lo que pasa es que la lista de los 16, pues todo por suerte, mala suerte, fueron irregulares. Entonces, ¿cómo se forma el pasado simple de los verbos irregulares? Entonces, ahí es la parte difícil, que es otra palabra diferente a la del presente. Entonces, tenemos que memorizarlo. Entonces, yo le voy a decir cuál es ese pasado de cada uno. Entonces, tenemos a con, que es venir. El pasado es came. Came. Entonces, el pasado de let es let. O sea, let es igual en presente y en pasado. Entonces aquí tenemos go, que el pasado es went. Aquí tenemos a put, que al igual que let, el pasado es igual. Aquí tenemos a take, que el pasado es took. Y aquí tenemos a give, el pasado es gave. Y aquí tenemos a get, el pasado es got. Aquí tenemos a keep, que el pasado es kept. Y aquí tenemos a make, que el pasado es made. ¿Ustedes alguna vez han visto esta palabra en una ropa, un zapato? Que han visto y dicen made in China. Entonces lo que está diciendo es made in China, que es el pasado hecho, que hecho en pasado, hecho en China.
Entonces aquí tenemos a do, el pasado es did. Luego tenemos a say, que el pasado es said. Aquí tenemos a to see, que el pasado es saw. Aquí tenemos a send, que el pasado es sent. Y aquí tenemos a be, el pasado son dos palabras, las cuales son was y were. Por último, el pasado de have es had. Entonces, vamos a pasar a conjugar cada uno de estos verbos en el pasado simple. Entonces, tenemos a come, que el pasado came. Pues decimos I came, yo vine. You came, tú viniste. He came, él vino. She came, ella vino. He came, eso vino. We came, nosotros vinimos. Y they came, ellos vinieron. Entonces, no sé si ustedes notan lo mismo que yo. La buena noticia es que todos los pronombres van a ser came. Todos. No importa si es tercera persona, si es María, si es Juana, si es Firulai, todos van a ser came. Como podemos ver aquí. Eso es una buena noticia. A diferencia del español, si ustedes ven, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 palabras diferentes para hablar del pasado de un verbo. Entonces es 5 veces más fácil el inglés que el español. Entonces continuamos con el siguiente verbo, el cual es led. Que el pasado también es led. Y ustedes se preguntan, ajá, ¿y cómo yo sé? Si alguien dice led, ¿cómo yo sé si está hablando en presente o en pasado? Entonces eso lo podemos saber solo por el contexto. Por ejemplo, si ustedes me ven aquí y ustedes me ven aquí y me preguntan, ¿dónde está tu celular? Y yo digo, oh, I left my phone in my house. Entonces, por lógica, ustedes van a analizar que yo estoy hablando en pasado. Porque si yo estoy aquí y ustedes me preguntan, ¿y dónde está tu celular? Y yo digo, oh, I left my phone in my house. Lo dejé en mi casa, el celular. Entonces, de esa forma es que podemos saber si se está hablando en presente y en pasado. Entonces, se conjuga igual, I let, yo dejé, you let, tú dejaste. He let, él dejó. She let, ella dejó. He let, eso dejó. He let, nosotros dejamos. Y they let, ellos dejaron. Entonces, en la tercera persona, ahí sí nosotros distinguimos cuando se está hablando en presente y cuando se está hablando en pasado con este verbo. Porque ustedes saben que en el presente, pues tenemos que decir he lets con S. En eso en el presente. Entonces ahí sí sabemos cuando se está hablando en presente y en pasado. Si simplemente decimos he let sin la S, pues lo estamos diciendo en pasado, obligatoriamente. Porque para decirlo en presente, pues tenemos que mencionar la S. Esto cuando hablamos, obviamente, de la tercera persona.
Entonces luego está go, el cual el pasado es went. I went, yo fui. You went, tú fuiste. He went, él fue. She went, ella fue. He went, eso fue. We went, nosotros fuimos. Y they went, ellos fueron. Entonces, último verbo que vamos a conjugar por hoy. En la próxima continuamos. Es to put. El pasado es put. I put. Yo pongo. Yo put, tú pon. Bueno. Yo puse. Yo puse. Y aquí tú pusiste. Porque estamos hablando en pasado. He put. Él puso. She put. Ya puso. He put. Eso puso. We put. Nosotros pusimos. Y they put. Ellos pusieron. Entonces, chicos y chicas, hasta aquí la clase de hoy. En la próxima, como les dije, vamos a continuar conjugando los verbos que faltan. Si alguien quiere preguntar algo antes de concluir, este es el momento. No, todo está claro, pues ya ustedes saben, nos vemos en la próxima.